¿Puede haber derecha en Colombia sin Álvaro Uribe? Que Álvaro Uribe no es de derecha. Y sí, yo he consumido sustancias psicoactivas. Un mensaje al ELN y a la FARC. El Centro Democrático. ¿Se derrumbó o lo derrumbaron? A continuación expondremos el paso a paso de los hechos que llevaron a la muerte final de esta línea política. Vamos a compararlo con ciertos hechos de las elecciones de 2022 para encontrar intrigantes coincidencias. Y por medio del examen de los datos claves de este proceso, propondremos para usted la conclusión final. Este proceso empezó incluso días antes de la posesión del presidente Gustavo Petro. Vamos a dividirlo en 3 fases. Fase 1, los contactos. Fase 2, el periodo previo. Fase 3, la recta final. Y al terminar, llegaremos a una serie de sorprendentes conclusiones. Si este tema le interesa, empecemos. Fase 1. El día 28 de junio de 2022, poco después de que Gustavo Petro ganara la presidencia, el país conoció la noticia de una reunión privada entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe. La sorprendente reunión se llevaría a cabo en la oficina del abogado Héctor Carvajal, que había sido defensor de Gustavo Petro y también de los hijos de Álvaro Uribe. Nadie sabe realmente de qué hablaron, aunque ellos afirmaron que habían acordado establecer una línea directa, así que probablemente esta reunión no tuviera nada más significativo. Héctor Carvajal se convertiría en magistrado de la Corte Constitucional, con apoyo del gobierno. Llegaría la posesión del presidente Petro y en 15 días el país se vio sorprendido con una segunda reunión inesperada. El señor presidente y María Fernanda Cabal reunidos en la Casa de Nariño. En este caso la explicación fue asuntos de seguridad relacionados a supuestas amenazas recibidas por el hijo de la senadora. Esta justificación calmaría las inquietudes que empezaba a formular la gente en general. Pero poco después, ante la incredulidad de muchos, se anuncia una segunda reunión con Álvaro Uribe, esta vez con la presencia de otro de los alfiles uribistas que más confrontaciones había tenido con Petro, el senador Miguel Uribe, que no había estado en la primera reunión privada. Una vez más, la explicación fue que se reunían para hablar de temas generales de la nación sin que se supiera de ninguna conclusión, ningún acuerdo o ningún resultado verificable después de varias horas de trabajo en privado. Y atención, este hecho ocurrió el 27 de septiembre y recién pocos días después el país vería otra escena inesperada. El señor José Félix Laforí, hombre cercano a Álvaro Uribe y esposo de la senadora Cabal, estaría en Palacio rodeado del equipo de Petro, mientras se anunciaba el acuerdo por el cual le comprarían al gremio ganadero al que Laforí representaba nada menos que 3 millones de hectáreas para el proyecto de reforma agraria de Gustavo Petro. Y a esta altura ya era muy difícil desvincular las 3 reuniones previas de este negocio megamillonario que el gobierno hacía con un gremio al que siempre tuvo como un rival político. Pero rápidamente las cosas se pondrían aún más extrañas. Un mes después veríamos el anuncio de que el gobierno nombraba al señor Laforí como miembro del equipo del gobierno en la mesa de negociación con el ELN. Este anuncio se hizo el 17 de noviembre de 2022. Y hasta aquí, fíjense en lo que tenemos. Después de años de enemistad radical e irreconciliable entre el uribismo y el petrismo, ahora nos encontrábamos con 3 reuniones privadas de alto nivel, de las que no supimos el contenido ni los resultados. Un meganegocio de tierras con el esposo de Cabal y la entrada del Centro Democrático al proyecto de paz total al que supuestamente se opuso siempre. Y para rematar lo que llamamos la primera fase, aún tendríamos que ver una nueva reunión privada entre Uribe, Petro y Laforí sobre diferentes temas de la patria, según expresó Uribe en este tuit. Seguido de varias escenas surrealistas en los días siguientes de Álvaro Uribe defendiendo a Petro en escenarios públicos. En mi presencia, ningún insulto al presidente de la República. Y llegó la segunda fase.
Fase 2. En julio de 2023, el siguiente movimiento confirmaría que lo de la fase 1 no fue mera casualidad. Mientras el uribismo en los micrófonos sigue hablando en contra de la paz total, refuerza su presencia en el equipo de gobierno, con el señor Fabio Valencia Cosio para los diálogos con las disidencias de las FARC. Y por esta época empieza a publicitarse una situación insólita: la amistad, más allá de la mesa de trabajo, entre José Félix Lafoí e Iván Cepeda. Almuerzos personales en sus casas, elogios cruzados, etcétera, que van suavizando la imagen de Cepeda frente a sectores de centro e incluso de derecha. Y entonces vino la primera bomba. 1 de agosto de 2025, Álvaro Uribe, en su pleito con Iván Cepeda, es condenado a 12 años de prisión, desatando la emoción de sus detractores de la izquierda. Y casualmente, esa condena se produjo en el momento previo a la consulta interna del pacto histórico, causando la elección indiscutible de la ahora héroe de la izquierda, Iván Cepeda, el candidato que logró llevar a Uribe a prisión. Aunque realmente no lo llevaría a prisión, pues 5 días antes de esa consulta, un tribunal revocaría la sentencia contra Uribe, con lo cual el único logro real de este proceso judicial fue consolidar la candidatura de Cepeda. Sin embargo, al inicio de esto, cuando el país todavía estaba asimilando la condena de 12 años contra Uribe, vino la verdadera catástrofe. Segundo, el principal problema en Colombia. El 11 de agosto de 2025 se produciría en Bogotá el magnicidio contra Miguel Uribe, el hombre más opcionado a disputar la presidencia por el uribismo. Un hecho que, además de constituir una tragedia humana, tocaría las fibras más sensibles de las masas colombianas, pues evocaría las dolorosas escenas y traumas de la violencia política que han asolado históricamente a todo el país. Un evento que pondría a todo el país en un momento de gran sensibilidad emocional y psicológica. Y este momento de vulnerabilidad mental y psicológica, que presuntamente sería aprovechado políticamente por el Centro Democrático, resultó aprovechado, contra toda lógica, por un candidato externo al Centro Democrático, el señor Abelardo de la Espriella. Pero la aparición de este nuevo actor no sería un evento espontáneo, ni producto de un oportunismo casual. La figura de este personaje ya había sido impulsada, sin tener ninguna experiencia política, por el propio Álvaro Uribe, cuando en 2024 hizo aparición en su canal de YouTube. Un canal que antes de ese momento se dedicaba mayormente a promocionar una línea de ropa, promocionar el libro de la Espriella, promocionar una marca de ron y promocionar una marca de vino, etc. Y es a partir de aquí, con el inmenso impulso que le dio la aparición de Uribe, que se centra en crear un perfil netamente político. Y aquí, parémonos un momento a pensar, ¿por qué el partido que más combatió a Petro termina sentado en sus mesas de diálogo? ¿Por qué el esposo de su senadora más combativa termina en un negocio de 3 millones de hectáreas con ese mismo gobierno? ¿Por qué el juicio más importante contra Uribe no lo perjudica a él, sino que catapulta precisamente al candidato de Petro? ¿Y por qué el propio Uribe impulsa a un personaje que va a dividir el voto de su partido político?
Cada uno de estos hechos por separado podría ser una coincidencia. Todos juntos en un periodo tan breve es demasiado. Pero como si todo esto no fuera bastante, vendrían más sucesos. Mientras la izquierda confirmó la candidatura de Cepeda en octubre, el Centro Democrático demora hasta diciembre su consulta interna, dándole a Cepeda 1 mes y medio de ventaja, durante el cual se mantuvo al votante del uribismo en plena incertidumbre. Con esta desventaja se cerraría el año 2025 y comenzaría el 2026 con, ya en enero, la noticia de la salida de José Félix Laforí del Centro Democrático. Una renuncia que en plena época electoral vendría acompañada de cuestionamientos a las acciones del partido, lo cual levantaría opiniones críticas y enfrentamientos al interior. Y, ojo al detalle, aunque el señor Laforí se va por presuntas injusticias del partido contra su esposa se queda. Y en unos minutos veremos la importancia de esto. No pasaría muchos más de 15 días para que la base de votantes del uribismo recibiera la siguiente bofetada. Se anuncia al señor Juan David Oviedo como fórmula vicepresidencial. ¿Qué esperaba conseguir el Centro Democrático poniendo a sus votantes a elegir entre Abelardo de la Espriella y un vicepresidente proveniente del gobierno Santos y cuya orientación sexual incomodaría la visión cristiana, conservadora y tradicionalista de la inmensa mayoría de sus votantes? Y con esta increíble serie de malas decisiones y heridas autoinfligidas, entraríamos a la etapa final. Fase 3. Llega el mes de mayo, las 3 últimas semanas que marcarían la recta final de las campañas, y los eventos increíbles acelerarían su ritmo. 5 de mayo, María Fernanda Cabal, líder fundamental del Centro Democrático, renuncia. Justamente en los últimos días de la campaña. ¿Por qué no renunció en diciembre después de la consulta interna? ¿Por qué no esperó a terminar las elecciones? Es más, ¿por qué no renunció al mismo tiempo que su esposo? En lugar de renunciar juntos, distribuyeron los golpes maximizando el daño. Un golpe al iniciar el año y otro golpe al final de la campaña. Pero no simplemente renunció, y no solamente renunció cuestionando al partido, sino que renunció apuñalando el mismísimo corazón del Centro Democrático. Yo me sentí maltratada. ¿Puede haber derecha en Colombia sin Álvaro Uribe? Es que Álvaro Uribe no es de derecha. ¿Cómo no es de derecha? Pregúntale y verá. Álvaro Uribe no es de derecha, declararía, arrebatándole a los seguidores de Uribe hasta el último motivo que tenían para quedarse en ese barco. Por cierto, si a usted le parece absurda la idea de que Álvaro Uribe no sea de derecha, tiene que ver ya mismo estos datos que publicamos hace 5 años. Y con esto, la historia del Centro Democrático ya estaba sentenciada. Pero como las ruinas también hay que quemarlas, agárrese fuerte porque viene la última ráfaga suicida del uribismo para cerrar la campaña. 21 de mayo, Oviedo, en entrevista nacional, admitiendo que ha consumido marihuana y cocaína. 23 de mayo, Paloma Valencia recibiendo públicamente el totalmente previsible rechazo de Sergio Fajardo. Y la última bomba atómica, Álvaro Uribe, en el último día de campaña pública, dejando claro que el que va a extraditar a los terroristas es Cepeda, no su candidata. Un mensaje al ELN y a la FARC, a las autodefensas gaitanistas, al clan del Golfo. No se confíen de Cepeda. Apenas sienta un apretón de Estados Unidos, los entrega. Señor Uribe, ¿no eran ustedes los que los iban a extraditar? ¿No eran ustedes los que no admitían el consumo de drogas? ¿No eran ustedes los defensores de los valores tradicionales? ¿Le quiere explicar usted a todos sus exseguidores por qué su partido se dedicó metódica y concienzudamente a desmontar todo su propio ideario? Así termina la leyenda de Álvaro Uribe, el hombre que construyó su imagen con el discurso de la mano fuerte contra el terrorismo, endosándole la mano fuerte a su principal rival, Iván Cepeda. Esta fue la historia. No fue simplemente que de la Espriella ganó el voto de la derecha, arrasó abrumadoramente con el uribismo. Y después de este repaso,
Quedan pocas dudas del causante de este desastre: el propio Centro Democrático. Y no por uno o dos errores comprensibles, sino por un despliegue impresionante de acciones autolesivas que, a la fuerza, obligarían a gran parte de su electorado a apoyar a un aparecido impulsado por el mismo Uribe y que, para colmo, es sospechado de tener antiguos nexos con sectores de izquierda. Pero, ¿saben qué es lo más curioso? En este video analizamos hace años las acciones del uribismo en 2022 y el patrón fue idéntico: autolesiones sucesivas que llevaron a la derecha a votar en segunda vuelta por un candidato vinculado con Gustavo Petro. La única pregunta que falta contestar es: ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Si usted quiere compartir su visión de las causas que motivaron ese extraño movimiento político, solo tenemos dos reglas. Hágalo en los comentarios, con respeto y argumentos. Los que siguen este canal seguramente ya tienen su respuesta clave hace mucho tiempo. Es mucha la información clave que en 7 años les hemos brindado. Los demás tendrán que buscar sus propias respuestas, pero lo importante es que las busquen por sí mismos. Las manipulaciones en Colombia están a la orden del día y son la cárcel de los colombianos. El futuro exige que aprendamos a sacar nuestras propias conclusiones. Buen día.